Hola a todos. En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para un muro en drywall con placas en yeso en las dos caras. Incluye acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para la construcción. Su medida es en metro cuadrado. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU. Para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Para esta actividad necesitamos la placa de drywall, el perfil paral, el perfil horizontal canal. Cinta papel. Tornillo de estructura. Clavo de acero de 1 pulgada para concreto. Tornillo para placa. Masilla acrílica. Perfil esquinero plástico. Pintura vinilo tipo 1. Lija de agua 150 y estopa. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo necesitamos un andamio certificado y los canes. Por último está el transporte de los materiales y el acarreo interno. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. La placa de drywall, el paral y el perfil canal se cotiza por unidad. La cinta papel en metros, los tornillos y clavos por unidad. La masilla acrílica por galón, el perfil esquinero por unidad. La pintura por galón, la lija por unidad y la estopa por kilogramo. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. El equipo se cotiza por día. El transporte y el acarreo interno por kilogramo. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. La placa de drywall tiene una medida de 1.22 metros por 2.44 metros. Vamos a analizar cuánta placa de drywall necesitamos para un metro cuadrado de muro, teniendo en cuenta que esta va a ser instalada por ambos lados. El espesor de esta placa con la que estamos haciendo el ejemplo es de 9.5 milímetros. Una placa tiene 2.98 metros cuadrados. ¿Cuánto necesito para un metro cuadrado de muro por ambos lados? En la cantidad hacemos la regla de 3 y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Los parales pueden ir separados cada 30.5 centímetros, 40.7 centímetros, 48.8 centímetros o 61 centímetros. En este ejemplo irán cada 61 centímetros. La longitud del paral con la que trabajaremos este ejercicio es de 2.44 metros.
Necesito .41 metros de paral para 1 metro y como en 1 metro cuadrado pasan 2 parales, entonces multiplico ese .41 por 2. Para el perfil canal se debe tener en cuenta que el muro lleva un perfil superior y otro inferior. Esto lo debemos tener en cuenta para calcular qué cantidad se le carga a 1 metro cuadrado. La longitud de este canal es de 2.44 metros. Entonces tenemos que 2 canales completos se necesitan para un área de 2.44 metros por 2.44 metros. Y para 1 metro cuadrado, ¿qué cantidad de canal necesito? Se hace la regla de 3 y a .34 unidades de canal por metro cuadrado. De cinta papel necesitamos 1 metro por metro cuadrado de placa. Necesitamos 6 tornillos de estructura y 4 clavos de acero. Los tornillos para placa van separados cada 49 centímetros. Necesitamos 5 por cada lado del paral. La masilla acrílica tiene un rendimiento de 6 metros cuadrados por galón. De perfil esquinero incluimos un 3%. La pintura tiene un rendimiento de 25 metros cuadrados por capa y vamos a incluir 3 capas. Hacemos la regla de 3, multiplicamos por el número de capas por las 2 caras y por un desperdicio del 5%. De lija incluimos un 20% y de estopa un 5% de kilogramo por metro cuadrado. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 6 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. El andamio y el can lo trabajamos con la misma cantidad de la mano de obra. En el transporte incluimos 25 kilogramos por metro cuadrado de material para el muro en drywall. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. Tenemos en cuenta el precio de la jornada para una cuadrilla de un oficial y un ayudante de drywall. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra de muro por metro cuadrado. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte por kilogramo. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte.
Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo del metro cuadrado de muro en drywall, 2 caras. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta qué APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.